NOA, de la agencia, de la zona del NOA, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y de estar en contacto con nosotros. Lucas, gracias por este ratito. Aquí Ceci y Javier te saludan. Buen día. Hola, buenos días, Cecilia y Javier, y saludos a toda la audiencia de Radio Libertad, Gracias. ahí en la provincia querida de Chaco. Gracias, Lucas. Bueno, a tu pregunta en la introducción, te comento, déjame diferenciar un poquito para que el común de la gente sepa diferenciar un poco lo que es Vialidad Nacional de lo que es la Agencia. Vialidad Nacional es un organismo mucho más grande y más antiguo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y es quien se encarga de construir las rutas y de mantenerlas. Exacto. ¿Sí? La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo autárquico creado en el 2008, y somos quienes nos encargamos de hacer el control sobre las rutas, el control en materia de alcoholemias, velocidad y documentación, como así también otras áreas que hacen a la licencia única nacional, al sistema de puntos scoring, a las clínicas de manejo de motos, donde se entregan los cascos en distintas provincias y distintos municipios. También cuenta con el observatorio en materia de seguridad vial, donde están las estadísticas oficiales. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos organismos. Exacto. En cuanto al amparo, que ya sí se expidió la justicia favorable, fue para Vialidad Nacional, Ok. no así para la agencia. Bien. Nosotros bien han presentado también, exdirector de la agencia ha presentado también un recurso. Todavía la justicia no se ha expedido a favor de nosotros. ¿Sí? Esa es la diferencia, y un poquitito en cuanto a tu introducción para poner en conocimiento de la, Bien, de la gracias. gente. Gracias, ¿Sí? Lucas, por esa aclaración. Ahora, la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja con todas las jurisdicciones de Argentina, entonces, para reducir la siniestralidad vial, ¿no? Y allí, ¿en qué situación se encuentran ustedes? Este es un organismo que fue creado en el año 2008, entiendo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así es, y respondiendo a tu pregunta, la agencia se crea en el año 2008, dado que con la reforma de la Ley Nacional de Tránsito en 1995 le da la facultad y la potestad a Gendarmería Nacional para realizar los controles en las rutas nacionales. Lamentablemente, desde ese periodo hasta 2008 no hubo lamentablemente controles ni tampoco equipamiento necesario a esa fuerza de seguridad para llevarlos adelante, y por tal motivo, y dado a la cantidad de siniestros y muertes en nuestro país, las ONG, ya sean Estrellas Amarillas, Madre del Dolor, recordemos que hubo en ese interín la tragedia de Ecos, donde fallecieron un montón de chicos que iban a hacer una misión solidaria. A raíz de eso, y ante un recurso en la Corte Internacional, las ONG le piden al Estado Nacional que tome cartas en el asunto en materia de seguridad vial. Claro. Es ahí donde, por una decisión política, en el año 2008 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la Ley 26363, y es ahí donde nos crea. ¿Sí? A partir de ese momento, cuando se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se empiezan a tomar políticas a nivel país. Tengamos en cuenta que es un país federal y por ende las provincias tienen que adherirse y los municipios también. Y lo que logró la agencia por primera vez en la historia es unificar criterios de otorgamientos de licencia. Recuerden que ustedes seguramente ahí tenían una licencia de distintos colores, de distintos formatos. Lo que hizo la agencia fue unificar el criterio de otorgamiento y unificar en un solo plástico la licencia nacional de conducir. A raíz de la creación de la agencia también se crea el cuerpo de fiscalizadores, que somos nosotros, donde empezamos a realizar controles de alcoholemia con equipos propios, de velocidad con equipos propios y de documentación. Trabajo en conjunto con todas las fuerzas de seguridad de las provincias y de los municipios, teniendo en cuenta que lamentablemente las provincias y los municipios no contaban, o siguen algunas sin contar, con equipos de esta magnitud para llevar los controles adelante. ¿Sí? En el año 2017 2017-2018 se nos da el poder de policía a los agentes de fiscalización para poder labrar las actas, y se nos incluye en la Ley Nacional de Tránsito como autoridad de control y fiscalización, al igual que Gendarmería. Es ahí donde se empiezan a firmar los
convenios con las distintas jurisdicciones para el labrado de actas, ¿sí? Tengamos en cuenta que la agencia le ha suministrado y brindado también a las provincias y a los municipios alcoholímetros, radares, equipos costosísimos, ¿sí? Que hoy esos equipos los cuentan, mejor dicho, las policías, nosotros y los municipios. Gendarmería sigue sin contar con esos equipamientos para realizar los controles. Y tengamos en cuenta que Gendarmería es una fuerza de seguridad que está abocada a otras tareas y sobre todo hoy por hoy en temas fronteras. Lamentablemente hago esta introducción porque lamentablemente el 8 de julio el presidente de la Nación saca un decreto, el 461, donde disuelve a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su totalidad. Y diciendo en ese decreto que la parte administrativa, más o menos por llamarlo así, que es lo que es licencias de conducir y el observatorio, pasaría a la órbita de la Secretaría de Transporte y la función nuestra, que es de control y fiscalización, se la designan a Gendarmería Nacional. Eso quiere decir que volvemos un retroceso de 20 años, 18 años, Claro, donde Gendarmería lamentablemente en su momento no pudo llevar adelante las políticas de seguridad vial. Claro. Esa es la importancia entre muchas de el por qué pedimos que no se cierre la Agencia de Seguridad Vial. Tengamos en cuenta que la agencia también es un organismo, como bien lo dije, es autárquico, donde se autofinancia con el 1% de las pólizas de seguro, con el cobro de las licencias de conducir en las distintas jurisdicciones, con las infracciones que se labran. Toda esa plata que se recauda vuelve a los municipios y a las jurisdicciones también para que inviertan en materia de seguridad vial. Eso es un hecho histórico también que se logró a través de la agencia y a través de los convenios de los municipios, ¿sí? Lucas, nosotros charlábamos, por ejemplo, con una vocera también de los trabajadores autoconvocados hace un tiempito. Ya nos hablaba de la cantidad de empleados también, ¿no? Que esta disolución de pronto hace que pierdan sus empleos. ¿Cómo es esa situación, digamos? ¿Cuánta gente labura en la agencia? En la Agencia Nacional de Seguridad Vial somos un total de 708 personas, compañeras y compañeros. De esos 708 personas, 450 somos agentes fiscalizadores. Nosotros tenemos 40 bases en todo el país. Ahí en la provincia de Chaco, ustedes tienen en la Ruta Nacional 16, ahí donde está el peaje, en el kilómetro 55, y después en la vecina provincia de Corrientes, cuando uno baja del puente, ahí en la bajada, está la base operativa de Corrientes, o sea que tanto los chaqueños y los correntinos nos conocen, saben cuáles son nuestras funciones. Acá, lamentablemente, estamos en riesgo 708 personas y ten en cuenta que entre esas 708 personas hay 708 familias que tenemos detrás, ¿no? Sí. Lamentablemente, estos 708 personas, 130 solamente son de planta permanente. El resto somos todos contratados. Así que imagínate la magnitud y la incertidumbre que esto genera. Esto genera no saber cuándo vamos a perder nuestra fuente de trabajo, qué va a pasar, cuál va a ser nuestro destino. Si bien el decreto está vigente, en el artículo 36 de este mismo decreto dice que hasta tanto no se reestructuren estas modificaciones en lo que es disolución, tenemos que seguir prestando nuestra función. Nosotros, para la tranquilidad de la gente, seguimos prestando funciones hasta tanto se le hacen las facultades a la Gendarmería Nacional. Claro, pero mientras tanto, yo decía esto al principio de cómo estar en un punto suspensivo, esto que decís vos de la incertidumbre, digo, está como que estás en un limbo a partir de que se publica el decreto. Un limbo legal, laboral, emocional, todo. Imagínate que cuando salió publicado en el boletín oficial, el shock que nos ha generado a nosotros como empleados, como integrantes de la Agencia Nacional, enterarte así. El shock de no saber nada, genera una incertidumbre total. El shock que ha generado en las ONG, sobre todo en Estrellas Amarillas, Madre del Dolor, que son ONG que mancomunadamente nos acompañan, trabajan, asisten con nosotros en los operativos para que se lleven adelante en el sentido de acompañarnos y hacer mostrarle a la gente la importancia de los controles, ¿no? Tengamos en cuenta también que, por suerte, la semana pasada la Cámara de Diputados ha dado media sanción
para el veto de este decreto. Sí. Ahora es el tiempo de los senadores, donde, bueno, se está viendo si sesionan esta semana o la semana próxima, donde, bueno, esperemos que los senadores nos acompañen, ya sea el tinte político que sea. Lo que tienen que entender que acá, en este decreto, no solamente estamos nosotros, sino está Vialidad Nacional, está la CNRT y otros organismos más. Lo que tienen que tener presentes los legisladores nacionales de cada provincia, y ahora apelo al gobernador de Chaco y al gobernador de Corrientes, a través de sus senadores nacionales, que entiendan que acá hay familias detrás, que tanto en Chaco como en Corrientes existe Vialidad Nacional, que en Chaco y Corrientes existe la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en Chaco y Corrientes existe la CNRT, y son personas, son compatriotas de esos senadores nacionales, que si lamentablemente estos organismos desaparecen, son miles de compatriotas de cada uno de los senadores nacionales que van a quedar sin fuentes de trabajo, en los municipios de donde están asentadas cada bases operativas, como así también desempleados de las provincias, ¿sí? De ambas, tanto de Corrientes como de Chaco, como el resto del país, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, los llamo a la reflexión para que, por favor, acompañen con el veto. Y una vez que esté el veto aprobado, si después hay que modificar, hay que reajustar o hay que reorganizar, organicemos, pero con la gente adentro. Acá, en este organismo, no sobra nadie. Te puedo garantizar que desde el primero hasta el último cumple una función, cumplimos un horario, cumplimos un servicio en pos de salvar vidas, en pos de dar capacitaciones a las instituciones, a las distintas fuerzas, en pos de hacerle llegar un casco a quien por ahí no tiene acceso a comprarse un casco, en pos de agilizar el tema de los trámites de la Licencia Nacional de Seguridad Vial, de conducir, a través de la agencia y a través de los municipios. Tienen que tomar conciencia y acompañar en esta decisión de no cerrar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y si no, haremos como hicimos Lucas en su momento, publicando la cara en los nombres, bien, eso de que se sepa bien quién vota a favor, quién vota en contra, quiénes ni siquiera asisten, porque esas cosas también hay que compartirlas sin lugar a dudas. Te abrazo fuerte a vos y a través tuyo, bueno, a todos los compañeros y compañeras allí, y estamos en contacto, a disposición con este espacio, Lucas, cuando lo requieran. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Javier, que sé que está ahí al lado tuyo. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Libertad y gracias por acompañarnos en esta lucha, que es ni más ni menos que defender nuestra fuente de trabajo y defenderla con argumentos y defender también a toda la ciudadanía, porque el hecho de que dejen de existir los controles en las rutas, en las calles y en las avenidas genera más muertes por día, y eso es lo que se pretende evitar a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muchísimas gracias. A vos, Lucas, un abrazo. El jefe regional del NOA, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lucas Palermo, conversando con nosotros, bueno, contándonos un poco cuál es la situación desde que se creó, ¿no? La agencia. Hay 708 trabajadoras que podrían perder sus empleos y que están ahora en esa situación, ¿viste? Que te enterás, imagínate que te enterás tipo por un boletín. El lugar donde vos trabajás va a cerrar y mientras tanto vos tenés que seguir yendo a laburar, pero no sabés en qué momento eso pasa a otro lado, se disuelve por completo. Es esa la situación en la que están, con una angustia, con eso que decíamos del limbo, como en una cosa de incertidumbre en lo legal, en lo laboral y en lo emocional. La nota que tenés que ayudarnos a compartir en libertaddigital.com.ar. Escribinos al 362-450.